el micro. Sí, no, sobre, no, ¿cómo era esta palabra? El último Te ejemplo. escucho muy bajito, Gaby. Ahí, ¿se Ahí un escucha poquito mejor? mejor. No, sobre el último ejemplo que dio sobre, uy, no me sale la palabra. Nominalización. Nominalización, sí. No entendí bien cómo, cómo agradecer es nominalizado por la autora. Porque la palabra agradecimiento es un sustantivo, ¿sí? Y agradecer es un verboide. Hay otros ejemplos, a ver si los encuentro. Si te puedes silenciar ahora, Gaby, porque el retorno es fuerte. Nominalizar es convertir un verbo o un adjetivo en un sustantivo. La función que tiene generalmente es la de permitir ampliar una idea, ¿sí? Esa es la función que generalmente tiene la nominalización. Y para construir ustedes frases nominales que resuman segmentos de texto, que es en parte lo que se les está pidiendo en el práctico, es importante que sepan nominalizar. No siempre van a necesitar hacer una nominalización, pero tengan en cuenta que precisamente un sintagma nominal es una construcción gramatical cuyo núcleo es un sustantivo y eso, ¿sí? O sea, no les estamos pidiendo oraciones bimembres, sino solo sintagmas nominales. Y para eso es importante comprender la diferencia, por supuesto, entre sustantivos, verbos, adjetivos, ¿no? Estos son aspectos que quizás no estén todavía, no estén del todo claros, pero que se supone que ustedes los han visto en algún momento en la escuela. Y si no, bueno, los tendremos que repasar, no se preocupen. No se preocupen, en realidad, sí, preocúpense en el sentido de buscar información, lean, pero pregunten dudas, que nosotras vamos a estar atentas para resolverlas. Y si es muy generalizado el problema con este asunto, yo puedo dar un taller muy cortito sobre clases de palabras y nominalización, también para que repasen cuestiones lingüísticas, ¿no? Pero bueno, para mí es difícil, dice Santi, sí, siempre así. Bueno, ya voy a proponer ese espacio, ¿sí? Un espacio de una clase nomás, para que veamos clases de palabras y también esto. Pero bueno, vuelvo a reiterar, cuando mostraba este ejemplo, ¿no? Cuando en la consigna les ponemos el ejemplo de que un sintagma nominal es, por ejemplo, agradecimiento a los organizadores del Congreso, ustedes notarán que en esa frase no hay verbos, ¿no? Esa frase es un sintagma nominal porque está compuesta por un núcleo que es agradecimiento, ¿no? Y modificadores indirectos a los organizadores del Congreso. Ahora, esa palabra agradecimiento no ha sido creada por nosotras de la nada, es porque en algún momento, en la primera parte del texto, Petit dice que antes que nada quiere agradecer cumplidamente. Entonces, ese agradecer lo hemos sustantivizado o nominalizado, ¿no? A ese verbo lo hemos convertido en su derivado sustantivo, agradecimiento, ¿sí? A ver, por ejemplo, opino lo mismo. Bueno, a ver, José, ¿querés preguntar algo? Tenés la mano levantada. Sí, profesora, este era para tratar de confirmar la idea que está usted exponiendo sobre el rebote. ¿El rebote es cuando una lectura que estoy realizando provoca un efecto en mí o es cuando esa lectura misma me hace conocer a mí, como usted decía, de que me afecta o eso, más o menos es la pregunta que quería hacerle? No entiendo lo de rebote, entiendo que usé esa palabra en algún momento, un par de veces, pero la siento descontextualizada, tal como vos la estás recuperando. ¿A qué te referís?
porque no es un concepto que utilizan los autores, ¿no? Ninguno de los dos. No, por eso no dije concepto, dije idea. No lo Ajá, digo como idea, claro. Porque usted, claro, cuando citó el ejemplo, estaba con la historia de Sora, que decía que, bueno, que Sora había leído y que por eso, en un momento ella quería ser bibliotecaria. ajá. Y usted cuando citó el ejemplo ese, entonces dijo usted ahí, acá atrás para dijo el rebote. Ah, entonces dije, bueno, debe ser más o menos es de que el efecto de la lectura como que despertó Claro, eso lo y que, entiendo. Sí, lo de rebote, en realidad, bueno, me sigue sonando descontextualizado, pero voy a tratar de explicar a qué me refería. En primer lugar, a la idea que remarca hacia el final del texto Petit cuando dice que la lectura no soluciona problemas sociales, es decir, problemas vinculados al hambre, al trabajo, ¿no? Es decir, no es que no por ser lectores vamos a obtener un trabajo. Ella se aleja de la idea y función de utilidad de la lectura. Lo que quizás yo dije en relación con eso es que, sin embargo, la lectura tal como la describe experiencialmente Petit, produce efectos por rebote, es decir, ha generado en estos jóvenes el encuentro con libros y con mediadores de los libros, con mediadores de lecturas, tal deseo, tal descubrimiento, tal encuentro consigo mismo y con nosotros, que también les permite construir un modo de ir en la vida de mayor amplitud, de búsqueda, de deseo y también eso produce también un efecto en el encuentro, ¿no? No andarme con tantos rodeos. Es que cuando no estamos dispuestos al encuentro, no estamos dispuestos a encontrarnos con lo otro, por más oportunidades que existan para ese encuentro, no nos encontramos con lo otro. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que también este enfoque experiencial, vivencial de la lectura permite, por rebote, lo que plantea Freire, ¿no? Que es la transformación de lo social. Si yo no me dejo afectar, ¿no? Como sujeto, probablemente no pueda ver, no pueda vislumbrar eh, mi propia relación con el mundo y lo que en esa relación con el mundo tiene que ser transformado. ¿Sí? No digo que mi afecto y mi relación con la lectura transforme el mundo, digo que mi disponibilidad y mi permitirme esa relación puede posibilitar un anclaje diferente con la realidad social. ¿No? ¿Se entiende, José? sí, profesora, sí la estoy entendiendo. Y la idea de rebote va por ahí, que produce un efecto colateral, si querés. No es directo, ¿me entendés? Pero es Sí, colateral. ya, yo lo estaba tomando de otra manera. Era eso, Bien. efecto colateral. Algo Gracias, así, profe. para llamarlo entre comillas, ¿no? No sé si habría que ver qué es eso, porque suena muy a prospecto de remedio, ¿no? Los efectos colaterales, pero es para usar una metáfora, ¿sí? Muy físico. Ahí va. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profesora, Sí. yo le quería preguntar porque estaba leyendo las consignas del trabajo práctico y en el punto número 2 dice enunciar el tema principal y temas subordinados de cada párrafo y ahí hacemos uso de las frases nominales, las que estuvo explicando usted. Con tema principal y subordinados, ¿es lo mismo que decir idea principal e ideas secundarias? No, no, no es lo mismo. Es tema y subtemas. Serían todas ideas principales, sí. Solo que Bien, unas están subordinadas a otras, ¿me entendés? sí, entonces Es bien, temas y bien. subtemas.
Igual ustedes van a practicar sobre eso ahora con las profesoras en relación con el texto de Freire, ¿sí? En el práctico van a construir también frases nominales, van a hacer ese ejercicio en clases prácticas. Bueno. ¿Alguien más? Sí, profe, yo, Sí, adelante. que yo la había interrumpido cuando usted estaba explicando y Sí. bueno, me quedó igual la duda. Usted habló que en lo que fue el discurso, que es emerge de una actividad o una práctica social. Dio un ejemplo de lo jurídico y luego lo incluyó al sujeto. La verdad que yo me perdí en esa parte, en qué momento lo relacionó. Podés volver a preguntar porque no comprendo. Sí, que usted estaba hablando con respecto al discurso, que dijo que emerge de una actividad o práctica social, y dictó un ejemplo de lo jurídico, de un discurso jurídico, y después en ese lapso de tiempo también lo nombró el sujeto, pero dijo son elementos, sujetos que se concretan a través de los discursos, y después pasó al género discursivo. Bueno, entre el ejemplo de jurídico me perdí de cómo relacionó al sujeto. No di ningún ejemplo jurídico. No, o sea, siento como que extraen cosas que digo que no, de un modo. Aldana, de vuelta, formula la pregunta, por favor. Porque Profe, disculpe, sí. disculpe, buenas tardes. Yo creería que los malentendidos surgen por el hecho de no poder preguntar en el momento que te estás deslizando la clase. Ajá. Porque yo también, por ejemplo, tenía ciertas preguntas, pero se me fueron, porque Las tenés que esperar anotar. hasta el último momento. Claro. Lo que pasa es que una cosa es dar una clase presencial, ¿no? Mientras yo los estoy mirando a la cara porque estamos en un anfiteatro, recuerdo esos momentos felices, y ver la oportunidad, ¿no?, de participación y demás. Y otra cosa es no poder mirarles la cara, tener un propósito expositivo, ¿no?, con una clase preparada. Y la metodología que me pareció más conveniente es esta, ¿sí? Ustedes van a tener que acostumbrarse a tomar apuntes de las cosas que tienen dudas y de las cosas que están también aprendiendo, y a preguntar después de la exposición, porque a mí me parece la forma más ordenada, porque yo estoy grabando en YouTube, interrumpo la grabación, si no ustedes después, quien no pudo ver la clase, ve una clase de 2 horas, ¿sí?, interminable. Probablemente las preguntas de los compañeros les sirvan en algunos casos, pero en otros casos no. Entonces, me parece que es la forma que encuentro más razonable, ¿no?, de llevar adelante la clase. Eso. Profesora. Aldana, no, a ver, quiero entender lo que plantea Aldana, lo del género discursivo, que le quedó la duda. A ver, de vuelta, Aldana. Sí, Ya vamos con vos, Fernando. No, lo de género discursivo no es lo que me quedó la duda. Me quedó la duda en lo de la práctica social. ¿En dónde entraría el sujeto? ¿O cómo lo relaciono yo al sujeto con...? Porque Mira, yo tengo... lo que te tiene que quedar en claro en relación con los conceptos de práctica social, discurso y sujeto, ¿sí?, y género discursivo también, es lo siguiente. Los discursos se conforman siempre en torno a prácticas sociales, ¿sí? Cualquier discurso. Por eso hablamos de, cuando los clasificamos a los discursos,
se los clasifica de acuerdo a las prácticas sociales en las que emergen. Por eso es que se puede hablar de un discurso académico, de un discurso jurídico, de un discurso periodístico, porque están vinculados a las prácticas sociales, a las acciones, a las actividades sociales, a las lecturas, a los textos que circulan en esos ámbitos. Los textos que circulan en esos ámbitos son materializaciones, concretizaciones de esos discursos. Son expresiones concretas, materiales, de los discursos sociales. Esos textos, asimismo, responden a clasificaciones particulares llamadas géneros discursivos. Los discursos sociales están siempre vinculados, asociados con el género, con el discurso social, ¿no? Cada vez que yo pienso en los géneros discursivos, tengo que pensar a qué discurso social pertenece este texto, para poder comprender cuál es el género discursivo, ¿no? Si yo estoy leyendo una noticia, bueno, ¿a qué género discursivo, a qué discurso social responde la noticia? Al discurso, periodístico. ¿Qué género es noticia? ¿Por qué es noticia? Bueno, porque tiene ciertas características vinculadas al efecto de noticiable, ¿no? A la idea de tiempo y espacio inmediato, a la narración de un conflicto sucedido con ciertos actores sociales, en cierto lugar, en cierto espacio. Entonces los géneros discursivos siempre están subordinados y dependientes y se analizan en torno a los discursos sociales a los que pertenecen. Los textos que encontramos dentro de una práctica social o discurso social son los géneros discursivos de esa práctica o género, de esa práctica o discurso social, ¿sí? Dentro del discurso periodístico yo puedo encontrar géneros tales como la noticia, la crónica, la investigación periodística, la entrevista periodística, etcétera, etcétera, ¿sí? La columna de opinión. Dentro del género académico, no los quiero confundir, dentro del discurso social académico puedo encontrar géneros como el tratado teórico, el manual académico, las conferencias académicas, las ponencias, ¿sí? El artículo disciplinar o artículo teórico, etcétera, etcétera. Y también textos producidos por los propios estudiantes, el parcial, el trabajo práctico, el ensayo académico, el informe académico, el informe de lectura, son textos académicos y por lo tanto géneros discursivos del discurso social académico, ¿sí? Si yo pienso en el discurso social literario, puedo decir que géneros discursivos propios del discurso literario son la novela, el cuento, la poesía, las obras de teatro, los ensayos literarios, etcétera, 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 ¿sí? ¿Y el sujeto dónde se encuentra acá? Bueno, el sujeto está en todas partes acá, Aldana. El sujeto participa de estas prácticas discursivas y en el campo particular de los textos, ya en la materialización de los textos, yo encuentro al sujeto en el modo de sujeto discursivo, es decir, quien enuncia en el texto es siempre un sujeto. Por eso es que Decinano hace la distinción entre discurso social y discurso personal. Cuando distingue esto, no es para que nosotros asociemos al sujeto solo al discurso personal. El sujeto está presente en todas las prácticas sociales, en todos los discursos sociales, y por lo tanto también está presente en las expresiones, en las materializaciones de los discursos que son los textos. ¿Cómo? Bueno, porque siempre quien habla en un texto es un sujeto. Ya sea a través de un enunciado que es objetivo y que está simulando el borramiento total del sujeto, porque plantea todo en tercera persona y objetiva y habla del tema como totalmente enajenado, ¿no? O por fuera, como un mero observador, o en aquellos textos que están más bien subjetivados, como los que hemos leído y estamos leyendo ahora, ¿no? En donde encontramos
una textualización, una enunciación, un enunciado totalmente atravesado por el sujeto, porque el sujeto se hace presente, se deja ver, ¿no? Se expresa en primera persona, habla de su historia, su relación con el saber, con el mundo. No sé si te expliqué lo que necesitabas entender, Ailán. Sí, profe. Sí, está Bueno. bien claro. Gracias. Bueno. Fernanda, ¿querías preguntar algo? Buenas tardes, profesora. No, simplemente quería aclararle por ahí que no se le entendía bien a la compañera y Ajá. en un principio la había escuchado yo y ella a lo que se estaba refiriendo a lo que usted le explicó, ¿no? Así que ya quedó aclarado. Bueno, buenísimo. Me alegro. Bueno, estamos ya sobre la hora. No sé si estás por ahí, Miri. Sí, aquí estoy, hace rato ya. Bueno, te voy a nominalizar. Nominalizame anfitriona, por favor. Hola, profe. Hola. ¿Le llegó el trabajo? Yo quería preguntarle. Ya vamos a hablar sobre los prácticos, Pía, no te preocupes. Te voy a hacer hospedadora en realidad, no coanfitrión. ¿Dale? Ok. Bueno, ahí quedan en muy buenas manos de alguien que le va a explicar muy bien lo que es la nominalización. Vamos a ver, igual No, quería mandarles acá un ejemplito para que veamos un ejercicio pequeño nomás y rápido. Muy tontito, no tiene nada que ver con nuestro discurso académico, pero mando al chat. Dice la oración, lo escribí hace rato, así que ya está, lo pongo. Un camión chocó contra un árbol en Avenida Bolivia. Les pido que nominalicemos esa frase. Puede ser, profe, disculpe, Sí, Fede, decime. puede ser el choque del camión en la avenida. Más completito, va por ahí, está muy bien. Nominalizaste perfecto el verbo, pero pongamos todo el contenido de la frase. Por ahí hay que aclarar que chocar es algo, choca contra algo, y ese algo que choca contra algo tiene que estar en la nominalización. Ajá. ¿Chocaron? Puede ser, profe, chocaron a un árbol en la avenida Bolivia. Chocaron es verbo conjugado, y es ellos chocaron. Es más, estás agregando una idea que no está presente en esta frase. Sí, lo paso de voz activa a voz pasiva. El choque en avenida, a ver, hacelo, veamos qué onda. El choque en avenida Bolivia no tiene toda la información, no nos dice quién es el que chocó, ¿no? Qué es lo que chocó y contra qué chocó. Choque a un árbol en avenida Bolivia. Bueno, va a estar divertido, Miri. Chocó a un árbol. Chocó es verbo conjugado. Chocó, él chocó, ¿no? El camión chocó. Bueno, creo que lo que está escribiendo acá Celeste está como más acertado. El choque de ¿no? Choque de un camión contra un árbol en la avenida Bolivia. Ahí vamos más o menos bien, ¿sí? Bueno, Miri, que estén muy bien, que disfrutan la clase y nos vemos. Quiero decir algo, yo sé que ya pasó el último práctico, el 3, ya se venció, pero voy a explicar tipología textual en mi consulta del martes, ¿sí? Así que quienes quieran esa explicación, la voy a retomar ahí y por supuesto las dudas que tengan sobre el práctico 4. Estén muy bien. Hasta luego.